Conozcamos juntos la prensa térmica 8 en 1. Estas son sus partes: caja de control, manija, perilla de ajuste de presión. Accesorios. Iniciamos con el cuerpo principal y la placa plana de calor. Almohadilla de calor para gorras. Almohadilla de calor para platos de 8 pulgadas y 10 pulgadas. Soporte de calor para taza. Almohadilla de calor para taza cónica de 12 onzas. Almohadilla de calor para taza cónica de 17 onzas. Almohadilla de calor para taza de 11 onzas. Almohadilla de calor para taza de 10 onzas. ¿Cómo usar la prensa de calor máquina plana? Primero fije la placa calefactora al soporte de la máquina y conecte el enchufe de la placa calefactora a la caja de control. Ahora ajuste la presión de la máquina de acuerdo con el grosor del material. Coloque el objeto, presione hacia abajo la manija de presión y ajuste la perilla de presión hasta que la presión sea moderada para después levantar la manija de presión y sacar el objeto. Lo siguiente es encender la unidad y configurar el temporizador y la temperatura. Presione el botón Mode para configurar la temperatura de inicio. Presione el botón Mode por segunda vez para establecer la temperatura máxima. Presione el botón Mode por tercera vez para configurar el temporizador. Presione el botón Mode por cuarta vez para volver a la interfaz de calefacción en espera. Presione los botones de derecha o izquierda para aumentar o disminuir la temperatura. Cuando la temperatura de la máquina suba al valor establecido, sonará un pitido. Coloque el objeto y el papel de transferencia en el banco de trabajo de la máquina de prensado en caliente, presione hacia abajo la placa calefactora, la temperatura de la máquina puede bajar temporalmente. Presione el botón Detener. La temperatura aumentará nuevamente al valor establecido y comenzará la cuenta regresiva. Cuando termine el tiempo de transferencia, la máquina emitirá un pitido largo, levante la placa calefactora y saque el objeto transferido. Presione el botón Detener para parar el pitido. ¿Cómo usar la prensa para platos? Primero fije la placa calefactora al soporte de la máquina, conecte el enchufe de la placa calefactora a la caja de control. Ajuste la presión de la máquina de acuerdo con el grosor del material. Encienda la unidad y configure el temporizador y la temperatura. Cuando la temperatura de la máquina suba al valor establecido, inicie la transferencia de calor. Complete la transferencia.
¿Cómo usar la prensa para gorras? Primero fije la placa calefactora al soporte de la máquina, conecte el enchufe de la placa calefactora a la caja de control. Ajuste la presión de la máquina de acuerdo con el grosor del material. Encienda la unidad y configure el temporizador y la temperatura. Cuando la temperatura de la máquina suba al valor establecido, inicie la transferencia de calor. Complete la transferencia. ¿Cómo usar la prensa para tazas? Primero instale la almohadilla de transferencia térmica para tazas en el soporte y conecte el enchufe de la almohadilla de transferencia térmica para tazas a la caja de control. Ahora gire la perilla de presión para ajustar la presión de la prensa. Encienda la unidad y configure el temporizador y la temperatura. Cuando la temperatura de la máquina suba al valor establecido, inicie la transferencia de calor. Puedes conseguir tu prensa térmica 8 en 1 con nosotros. Escríbenos para poder asesorarte.